¿Qué misterio primordial impide que cada átomo en tu cuerpo, en tu mundo, simplemente se desintegre? Veremos cómo el polvo de estrellas se transformó en planetas, agua y la vida misma, gracias a una danza invisible. Descubrirás la regla oculta que mentes brillantes desentrañaron, el mapa que organiza el caos atómico en estructuras estables. Entenderás por qué cada conexión en el universo es, en el fondo, la incansable búsqueda de la estabilidad, de la mínima energía. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Observen el cielo nocturno, esa infinidad de estrellas, galaxias, nebulosas. Cada mota de polvo cósmico, cada planeta colosal, incluso las formas más complejas de vida que conocemos, tienen un origen común, un secreto compartido que se esconde en el corazón de la materia. Es la danza de lo infinitesimal, la atracción invisible que organiza el caos primordial en estructuras estables, el enlace químico. Imaginen un cosmos recién nacido, hirviente de partículas elementales. Hidrógeno, helio, y luego, en el crisol de las estrellas, forjándose elementos más pesados, carbono, oxígeno, hierro. Pero estos átomos solitarios, aunque fundamentales, no son la sustancia de los mundos. Para que surjan las rocas, el agua, la atmósfera, y finalmente, nosotros mismos, estos ladrillos fundamentales necesitan unirse. Y aquí es donde entra en juego el enlace químico, esa fuerza magnética que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas y compuestos estables. No es un acto de capricho, sino la búsqueda incansable de la naturaleza por el estado de menor energía, una estabilidad termodinámica que rige toda la existencia. Durante milenios, la composición de la materia fue un enigma filosófico. ¿Qué era lo que pegaba un átomo a otro? No fue hasta principios del siglo XX cuando mentes brillantes como Gilbert N. Lewis y Walter Russell comenzaron a desentrañar este misterio. Lewis, con su revolucionaria idea de los pares de electrones de valencia y la regla del octeto, propuso que los átomos se unían compartiendo electrones. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Casi simultáneamente, Cosell postuló la transferencia completa de electrones. Ambos, desde perspectivas ligeramente distintas, estaban describiendo los mecanismos fundamentales detrás de lo que hoy entendemos como los principales tipos de enlaces químicos. Comprendieron que los electrones, esas partículas subatómicas que orbitan el núcleo, no solo definen la identidad de un átomo, sino que también son los arquitectos de su sociabilidad. La trascendencia del enlace químico es tan vasta como el universo que ayuda a construir. ¿Por qué es importante? Porque es la razón de ser de todo lo que nos rodea. El vaso de agua que bebes, las rocas que forman las montañas, el aire que respiras, el ADN que codifica la vida, todos son intrincadas redes de átomos enlazados. Sin la formación de enlaces químicos, nuestro universo no sería más que una nube difusa de elementos sueltos, incapaz de dar lugar a la complejidad, a la diversidad, a la belleza. Desde la rigidez de un diamante, donde cada átomo de carbono está firmemente anclado a otros 4. Hasta la fluidez del agua, cuyas moléculas se atraen y repelen con una precisión exquisita, cada propiedad observable de la materia es una manifestación directa de estos enlaces. Son el lenguaje silencioso que los átomos hablan para construir la realidad. Comprender el enlace químico no es solo un pilar de la química. Es la llave para entender cómo los elementos forjados en el corazón de las estrellas se ensamblaron para formar planetas, y cómo, en uno de esos mundos, emergió la vida misma. Es la fuerza primordial que nos conecta a la materia estelar y al futuro de la tecnología. La ingeniería de nuevos materiales, el diseño de fármacos que salvan vidas o la comprensión de procesos biológicos complejos, todos dependen de nuestra capacidad para manipular y predecir el comportamiento de estos enlaces químicos. Son, en esencia, la arquitectura fundamental que sostiene el universo. La realidad, tal como la conocemos, se erige sobre un diálogo silencioso, el de los átomos. Es el enlace químico, esa fuerza invisible pero inquebrantable, lo que permite a estas partículas elementales unirse y construir cada molécula, cada estructura, cada esencia que nos rodea. No es una mera teoría química, es la arquitectura fundamental que sostiene el universo, la clave para comprender cómo el cosmos, nacido de una sopa primordial de elementos, se transformó en la complejidad que hoy observamos, desde la roca más humilde hasta la vida misma. La búsqueda de la estabilidad energética impulsa la formación de todo enlace, dictando las reglas por las que los átomos interactúan, compartiendo o transfiriendo electrones para alcanzar un estado de mínima energía, un equilibrio que es el verdadero motor de la materia. La comprensión de este fenómeno no surgió de la noche a la mañana. La historia del enlace químico es un relato de descubrimientos progresivos, donde mentes brillantes desvelaron sus secretos. A principios del siglo XX, dos nombres brillaron con luz propia, Gilbert N. Lewis y Walter Russell. Lewis, en 1916, propuso la revolucionaria idea de que los átomos formaban enlaces compartiendo pares de electrones y formalizó la regla del octeto, postulando que los átomos tienden a alcanzar 8 electrones en su capa de valencia para lograr estabilidad.
Casi simultáneamente, Cosell argumentaba que la transferencia completa de electrones también era una vía para la formación de un enlace, dando origen a los iones. Estas visiones, lejos de ser contradictorias, se complementaron para forjar los cimientos de nuestra comprensión moderna de la unión atómica, desentrañando por fin cómo se construyen las moléculas. De estas ideas germinó el concepto de enlace iónico, una manifestación de la búsqueda de estabilidad por transferencia electrónica. Este tipo de enlace se forma cuando existe una gran diferencia de electronegatividad entre dos átomos, lo que lleva a uno de ellos, generalmente un metal, a ceder completamente uno o más electrones a otro, típicamente un no metal. El átomo que pierde electrones se convierte en un catión, ion positivo, mientras que el que los gana se transforma en un anión, ion negativo. La fuerte atracción electrostática entre estas cargas opuestas es lo que constituye el enlace iónico, un ancla que mantiene unidos a los iones. El cloruro de sodio, nuestra sal de mesa, es el ejemplo arquetípico, donde iones de sodio y cloruro se unen para formar una robusta red cristalina, cuyas propiedades únicas, como su alto punto de fusión, son una consecuencia directa de la fortaleza de este enlace. En el polo opuesto, pero igualmente fundamental para la materia, encontramos el enlace covalente. Aquí, la estabilidad no se logra por transferencia, sino por la compartición de electrones entre átomos, usualmente no metales con electronegatividades similares. Este tipo de enlace permite a ambos átomos contar con los electrones compartidos para completar sus respectivas capas de valencia. La flexibilidad del enlace covalente es asombrosa, pueden ser simples, un par de electrones compartidos, como en la molécula de hidrógeno, dobles, dos pares, como en el oxígeno diatómico, o dos, o triples, tres pares, como en el nitrógeno diatómico, N2, cada uno con una fuerza y longitud características que determinan la forma y reactividad de las moléculas. Además, la distribución desigual de electrones en algunos enlaces covalentes genera polaridad, como en la molécula de agua, H2O, o el dióxido de carbono, CO2, donde la diferencia de electronegatividad, aunque no suficiente para la transferencia, crea dipolos eléctricos. Esta polaridad del enlace covalente es crucial, definiendo propiedades tan vitales como la capacidad del agua para disolver otras sustancias, un pilar de la vida. Un tercer tipo de fuerza aglutinante, igualmente indispensable, es el enlace metálico, la explicación de las fascinantes propiedades de los metales. Este enlace metálico es singular porque no implica la transferencia o compartición localizada de electrones. En su lugar, los electrones de valencia de los átomos metálicos se deslocalizan por toda la estructura, formando una especie de nube o mar de electrones que envuelve a los cationes metálicos fijos en una red cristalina. Esta libertad de movimiento de los electrones es lo que confiere a los metales sus características distintivas, la brillantez, la maleabilidad, la ductilidad y, sobre todo, la excepcional conductividad eléctrica y térmica. El cobre, por ejemplo, conduce la electricidad con una eficiencia envidiable gracias a la fluidez de sus electrones dentro de esta nube cohesiva, un fenómeno que demuestra la eficacia del enlace metálico. Pero la historia de la unión atómica no termina en los enlaces primarios. Más allá de las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula, existen las fuerzas intermoleculares, atracciones más débiles que operan entre moléculas. Aunque son menos potentes que los enlaces químicos intramoleculares, su importancia es colosal para las propiedades macroscópicas de la materia y para la vida misma. Pensemos en los puentes de hidrógeno, un tipo de fuerza intermolecular que explica las propiedades anómalas del agua, su alto punto de ebullición, su capacidad de disolver y la flotabilidad del hielo. Estas atracciones, junto con las fuerzas de Van der Waals, determinan si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido a temperatura ambiente. Y son la base de la estabilidad de estructuras biológicas complejas como el ADN y las proteínas. Cada molécula de agua, unida por sus propios enlaces covalentes polares, interactúa con otras a través de estas fuerzas, uniendo la complejidad micro con la macro. Una consecuencia directa de la distribución de electrones dictada por el enlace químico dentro de cada molécula. La escala de impacto del enlace químico trasciende los laboratorios y las aulas, es una fuerza cósmica. Los elementos forjados en el corazón de las estrellas, desde el hidrógeno y el helio hasta el carbono, el oxígeno y el hierro, encontraron su propósito cuando el universo permitió su interacción. Fue a través de la formación de enlaces químicos que estos elementos primordiales se unieron para formar moléculas más complejas, silicatos para las rocas, agua para los océanos. Y más tarde, las intrincadas biomoléculas que dieron origen a la vida. Desde el polvo estelar hasta la diversidad biológica de un planeta, el enlace químico es el arquitecto silencioso, el cimiento sobre el cual se construyó cada galaxia, cada estrella, cada planeta. Y, en última instancia, cada ser vivo. Es la fuerza que conecta la inmensidad del cosmos con la intimidad de nuestra propia existencia, la verdadera materialización del título uniendo átomos para crear el universo. Hoy, el dominio del enlace químico es sinónimo de progreso y transformación en cada esfera de la ciencia y la tecnología.
Su comprensión nos permite diseñar fármacos con una precisión milimétrica, dirigiendo sus interacciones moleculares para combatir enfermedades o aliviar el dolor. Nos ha abierto la puerta a la ingeniería de nuevos materiales con propiedades personalizadas, desde polímeros ultrarresistentes y ligeros hasta semiconductores esenciales para la electrónica moderna. La biotecnología, la nanotecnología y la búsqueda de energías limpias dependen fundamentalmente de nuestra capacidad para manipular y predecir el comportamiento de estos enlaces. En cada pantalla táctil, cada medicamento innovador, cada panel solar que captura energía, subyace la mano maestra del enlace químico. Demostrando que esta fuerza, tan fundamental para la creación del universo, es igualmente vital para forjar nuestro futuro. La química extrema del enlace químico es, en esencia, la herramienta más potente que poseemos para construir la realidad del mañana. La trascendencia del enlace químico se manifiesta hoy en un legado incalculable, cimentando no solo la ciencia moderna, sino cada faceta de nuestra existencia. Su estudio ha desvelado los principios operativos detrás de la materia, permitiéndonos dejar de ser meros observadores para convertirnos en auténticos arquitectos de nuestro entorno. ¿Por qué se recuerda el enlace químico? Porque ha sido y es la llave maestra para entender, predecir y manipular la realidad a escala atómica y molecular. Las consecuencias de este conocimiento son palpables en cada avance tecnológico y descubrimiento científico. En la ciencia de los materiales, la manipulación de los enlaces químicos nos ha llevado a la era de los polímeros diseñados a medida, desde las fibras ultrarresistentes de Kevlar, que salvan vidas en chalecos antibalas y blindajes, hasta los plásticos biodegradables que buscan mitigar nuestro impacto ambiental. La capacidad de controlar los enlaces covalentes y las fuerzas intermoleculares definen la resistencia, la flexibilidad, la conductividad o la transparencia de un material. Los semiconductores de silicio, el corazón de toda la electrónica digital, deben su funcionamiento preciso a la sutil danza de electrones en sus enlaces covalentes, permitiendo el flujo controlado de electricidad que da vida a nuestros ordenadores y teléfonos inteligentes. En el ámbito de la salud, el impacto de los enlaces químicos es, si cabe, aún más profundo. La farmacología moderna se asienta en la comprensión de cómo las moléculas de un fármaco se unen, a través de enlaces covalentes o fuerzas intermoleculares específicas, a sus blancos biológicos en el cuerpo. Cada medicamento, desde un simple analgésico hasta tratamientos oncológicos avanzados, es una prueba de la ingeniería molecular basada en los enlaces químicos. La biotecnología, por su parte, manipula estos enlaces para editar genes, desarrollar terapias genéticas y crear proteínas con funciones específicas, reescribiendo el código de la vida misma. La estabilidad de la doble hélice del ADN, esa escalera de la existencia, reside en los puentes de hidrógeno, un tipo crucial de fuerza intermolecular, demostrando cómo estas uniones, aparentemente débiles, son la base de la información genética. La búsqueda de soluciones energéticas limpias y eficientes también está intrínsecamente ligada al dominio de la química atómica. La eficacia de las células solares depende de la formación de enlaces específicos en materiales capaces de absorber y convertir la luz en electricidad. Las baterías de última generación, esenciales para la movilidad eléctrica y el almacenamiento energético, funcionan gracias a la reversibilidad de los enlaces iónicos que permiten el movimiento de iones durante la carga y descarga. Estamos, en esencia, domesticando la energía a través de la precisa orquestación de la química atómica. Más allá de sus aplicaciones directas, el legado de los enlaces químicos es la profunda comprensión de que somos parte de una arquitectura cósmica ininterrumpida. Desde el hidrógeno y el helio primordiales, forjados en el Big Bang, hasta los elementos más pesados nacidos en el corazón de las estrellas, es la química atómica la que los ha ensamblado en la vasta diversidad que hoy observamos. El agua que da vida, las rocas que forman los planetas, las moléculas orgánicas que se autoorganizan para crear la conciencia. Este proceso de unión, esta incansable búsqueda de la estabilidad a través de la menor energía, no solo modeló nuestro universo físico, sino que continúa haciéndolo en cada instante, desde la fotosíntesis en una hoja hasta la combustión en un motor. Los enlaces químicos no son meramente un concepto abstracto, son la fuerza invisible que sostiene la estructura de todo lo que conocemos, el motor silente de la química extrema que da forma a la realidad. Es el testimonio de cómo la unión, a nivel más fundamental, es la fuente de toda complejidad y funcionalidad. Su estudio nos ha otorgado no solo conocimiento, sino un poder sin precedentes para reconfigurar el mundo y, con ello, construir el futuro. La comprensión y manipulación de esta fuerza primordial, que une átomos para crear el universo, es, sin duda, la culminación de la curiosidad humana y la base inquebrantable de nuestra capacidad para innovar y trascender. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.